Pues bien, vamos a comenzar la revisión de estas sesiones con el grupo de las bacterias que corresponden a la familia de las Enterobacteriaceae y sobre todo con la parte de beta-lactámicos, aquellos mecanismos que dan resistencia a beta-lactámicos, concentrándonos específicamente en los métodos enzimáticos. Estas sesiones las dividiremos en tres. Esta primera sesión donde veremos las beta-lactamasas más sencillas. En la segunda sesión veremos las carbapenemasas, los nuevos inhibidores y las estrategias para productores de monocarbapenemasas o policarbapenemasas. Y la tercera sesión donde hablaremos de los bacilos gram negativos no fermentadores, en donde están Acinetobacter, Pseudomonas y otros bacilos, que si bien tienen otros mecanismos de resistencia a los carbapenémicos, principalmente va a ser por este tipo de enzimas y entonces forma parte de esta secuencia de sesiones donde hablaremos acerca de enzimas que producen resistencia a los beta-lactámicos. Comenzaremos con las más sencillas, que son las beta-lactamasas de espectro reducido o BLER. La producción de beta-lactamasas es el mecanismo más importante de resistencia antimicrobiana a los antimicrobianos del grupo beta-lactámico en bacterias gram negativas, y aunque su presencia también es extensa en cocos gram positivos, pues no han tenido tanto impacto como otros mecanismos. Sin embargo, también los podemos encontrar en este tipo de bacterias. De hecho, hay beta-lactamasas que se comparten tanto en bacterias gram positivas como en gram negativas. Y esas están justamente en estas primeras beta-lactamasas que revisaremos en estas sesiones. Durante su descubrimiento y estudio, originalmente se dividieron por las características del sitio activo en clase A y clase B, dependiendo del grupo al que se debía la hidrólisis del antimicrobiano. El grupo A se caracteriza por contener un sitio activo que es una serina en posición 130. Debido a esto se les da el nombre coloquial de serino beta-lactamasas, mientras que el grupo B tiene residuos de otra naturaleza que son capaces de captar iones divalentes, principalmente el zinc, con el cual ejercen su efecto hidrolítico. A esto debemos que su nombre coloquial sea metalo-beta-lactamasas. Según avanzaron las investigaciones, se requirió afinar la clasificación debido a las diferencias en los sustratos que podían ser hidrolizados por cada enzima o los inhibidores que tenían efectos sobre ellas, dando origen a dos nuevas clases dentro de las enzimas del tipo serino, el grupo C y el grupo D. Una clasificación más cotidiana para estas enzimas está dada justamente por el espectro de hidrólisis, dividiendo a las enzimas en beta-lactamasas de espectro reducido, beta-lactamasas de espectro ampliado, beta-lactamasas de espectro extendido, cefalosporinasas, oxacilinasas y carbapenemasas, reconociendo en este último grupo a las serino-carbapenemasas y a las metalo-carbapenemasas, aunque dependiendo de la fuente pueden aparecer una descripción de las beta-lactamasas de espectro ampliado. Para los fines de este curso ignoraremos esta categoría, existe y lo pueden encontrar en referencias, y de hecho nosotros en el Laboratorio Nacional de Referencia ocupamos esta clasificación, pero por fines prácticos para estas sesiones vamos a eliminar esta categoría, ya que por algunas razones que veremos, la clasificación de beta-lactamasas de espectro reducido, AMPC y beta-lactamasas de espectro extendido nos pueden explicar suficientemente bien las diferencias observadas. La clasificación puede refinarse aún más, subclasificándolas de acuerdo al espectro de función de los inhibidores clásicos. Y esos los iremos revisando con mayor profundidad a lo largo de esta sesión. Es importante distinguir la nomenclatura involucrada en este tema. Cada enzima va a tener un nombre, generalmente conformado por 3 letras, correspondiente a la estructura general de la molécula. Cuando la enzima presente ligeras variaciones, se suele identificar estas variaciones con números consecutivos asignados en el orden de descubrimiento o de descripción. Por ejemplo, la TEM1, que verán encerrada en el cuadro azul
en la parte inferior izquierda del diagrama de clasificación de Amber y Bush, que es el que estamos viendo en pantalla, de las betalactamasas. Ahí vemos la TEM1. Como les decía, está conformado por 3 letras y el número consecutivo de la variedad que está presente, o según fue descrita. En este caso, pues fue la primera. En cuanto a los genes que producen estas betalactamasas, se nombrarán con la palabra BLA en cursivas y como subíndice el nombre de la betalactamasa del enzima. Por ejemplo, el gen que produce la betalactamasa tipo TEM1 lo identificaremos como BLA-TEM1. Actualmente se han descrito más de 7.371 betalactamasas que se dividen en 1.701 de clase A, 797 de clase B, 3.578 de clase C. En este grupo verán que hay una gran cantidad de ellas y muchas de ellas son cromosómicas, y este número, esta gran variedad, se debe a mutaciones puntuales que van generando estas variedades. Y por último, en la clase D tenemos descritas 1.102 enzimas. Entre estas podemos encontrar 108 variantes de KPC, 90 de IMP, 79 de BIM, 41 de NDM, 255 CTXM, 177 CMY y 36 OXA48. Estas enzimas nos iremos familiarizando a lo largo de esta sesión con todas ellas. Quizá ahorita solo oigan nombres, pero a lo largo de la sesión se familiarizarán por completo con estas enzimas y entenderán exactamente de qué estamos hablando. Pero ahora revisemos más detenidamente cada uno de estos grupos que he mencionado. Y empezaremos con las betalactamasas de espectro reducido o BLER. Las betalactamasas de espectro reducido pertenecen al grupo 2A de la clase A. Los principales y mejores expositores de este grupo son la TEM1 y la SHV1. Se caracterizan por ser inhibibles con ácido clavulánico, sulbactam, tazobactam y avibactam. Muchas de ellas son de naturaleza cromosómica, por ejemplo, las de Klebsiella pneumoniae. En el antibiograma, con los antimicrobianos generalmente evaluados, suele representar a un microorganismo prácticamente sensible a todo. Sin embargo, si se prueba la ampicilina en disco o la ticarcilina, se detectará rápidamente la resistencia. En bacterias como Klebsiella pneumoniae, donde suelen estar presentes estas enzimas de forma natural, será la causa de la bien identificada resistencia intrínseca. Cuando revisen CLCI en la tabla de resistencias intrínsecas verán que ampicilina está marcada como una resistencia intrínseca y es debido a la presencia natural de este tipo de betalactamasas de espectro reducido. Sin embargo, hay bacterias que de forma natural no tienen estas enzimas y la aparición de resistencia en estas penicilinas será una clara señal de su presencia. Estos aislamientos se caracterizan por su resistencia a ampicilina y ticarcilina. En el caso de piperacilina y cefalosporinas de primera generación, se verá una sensibilidad disminuida, aunque el resultado será variable, pudiendo ir desde intermedio a resistente, mientras que se mantendrán sensibles a amoxicilina clavulanato, ampicsulbactam, piperacilina tazobactam, cefamicinas como la cefoxitina, cefalosporinas de segunda, tercera y cuarta generación, monobactames como Astrionam y los carbapenémicos como imipenem, meropenem y ertapenem. Es decir, prácticamente se mantiene sensible a todo excepto a las penicilinas más básicas como ampicilina y ticarcilina. Algunas mutaciones pueden desencadenar una hiperproducción de la betalactamasa tipo TEM1, aumentando la concentración mínima inhibitoria para piperacilina, para las cefalosporinas de primera generación, para ampicsulbactam y para amoxicilina clavulanato. También existen hiperproducción de betalactamasas tipo SHV1 que tienen el mismo efecto sobre ceftazidima y piperacilina tazobactam, aunque en este caso se mantiene la sensibilidad a cefotaxima y a Astrionam.
Ya que las características principales de este tipo de beta-lactamasas es su capacidad de inhibirse por inhibidores clásicos, esta hiperproducción puede ser confusa al momento de determinar el mecanismo de resistencia y confundirse con otras beta-lactamasas no inhibibles por los inhibidores convencionales, por ejemplo las AMPC, que describiremos un poco más adelante en esta sesión. Este fenotipo, que hoy es poco frecuente realmente, puede estar presente principalmente en Escherichia coli comunitaria, en infecciones de vías urinarias no complicadas. En estos casos, el tratamiento recomendable podría incluir nitrofurantoína, cefalexina u otra cefalosporina oral o fosfomicina. Si la opción es una cefalosporina oral, según el CLCI, es necesario probar cefazolina como un subrogante de todas las cefalosporinas orales. Es decir, en vez de probar cefalexina, ceftazidima, etc., podemos probar solamente cefazolina como un subrogante de todas estas y con cefazolina predecir cuál va a ser el resultado de estos otros antimicrobianos. Si cefazolina resulta sensible, en el antibiograma se puede reportar como sensible, aunque no se hayan evaluado otras cefalosporinas como cefaclor, cefnidir, cefprosilo, cefpodoxima, cefuroximaxetil, cefalexina, loracarvez. Mientras que si cefazolina resulta resistente, se pueden informar resistente todas las cefalosporinas orales, que ya mencioné. Pero lo que no se puede reportar en este caso directamente resistentes son cefalosporinas como la cefuroxima y la cefpodoxima, que se deben evaluar en una segunda etapa porque pueden presentar diferencias de susceptibilidad y podrían llegar a ser útiles en el tratamiento de este tipo de infecciones. Es necesario distinguir que los puntos de corte para vías urinarias son más bajos que para infecciones sistémicas, si lo ven en la tabla derecha, que es obtenida del CLCI actual. Y esto se debe a que estas cefalosporinas se concentran en orina, pero no se concentran en sangre. Por eso tenemos que hacer más estrictos los valores de corte para infecciones sistémicas, a diferencia de infecciones en vías urinarias. De acuerdo a lo anterior, en el antibiograma de infecciones comunitarias es recomendable evaluar la cefazolina, donde un valor menor o igual a 14 milímetros en el halo de inhibición estará relacionado a la resistencia y será el indicador de la presencia de una beta-lactamasa de espectro reducido. Si no se evaluara en esta primera etapa otra cefalosporina, este mismo disco nos puede dar sospecha de la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido, ya que suele producir halos menores o iguales a 12 milímetros. En este caso, además, habría que hacer pruebas de detección de la beta-lactamasa de espectro extendido. Estas son las enzimas más sencillas, las que acabamos de ver, y por lo tanto también pues, son fácilmente detectables. Simplemente con el disco de cefazolina hemos visto que es suficiente para poderlas detectar. Pero vamos a ir complicando un poco más el espectro de resistencia y que esto nos puede causar dos cosas, o que nos confunda en el momento de la detección o que nos cubra otra enzima que tenga un efecto hidrolítico más bajo. Por ejemplo, ahora que vamos a hablar de las betalactamasas de resistencia cromosomal a ampicilina o también llamadas AMPC. El perfil hidrolítico que estamos a punto de ver de estas enzimas me podría esconder la presencia de una betalactamasa de espectro reducido. Probablemente no sea tan importante porque clínicamente el tratamiento va a venir definido por el perfil de resistencia de las AMPC, pero para la vigilancia epidemiológica hay veces que sí es importante conocer la presencia simultánea de tanto las betalactamasas de espectro reducido como las AMPC. De hecho, en los resultados que emitimos en el INDRE y que se les han hecho llegar a los laboratorios que nos han derivado muestras, verán que se enumeran todas las beta-lactamasas que han salido positivas
y en algunos resultados podrán encontrar desde beta-lactamasas de espectro reducido, pasando a AMPC, beta-lactamasas de espectro ampliado, beta-lactamasas de espectro extendido e incluso carbapenemasas. Pero bueno, ahora revisemos las beta-lactamasas de resistencia cromosomal a la ampicilina o AMPC. Las AMPC son beta-lactamasas normalmente cromosómicas inducibles del grupo 1, clase C, que confieren resistencia a ampicilina, de ahí viene su nombre. Como característica fundamental tienen que se inhiben no por los inhibidores clásicos para beta-lactamasas como el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam, sino que se inhibe por la oxacilina, la cloxacilina, el ácido fenilborónico y los nuevos DBOs como avibactam, relebactam, varbobactam, lo cual ya nos ayuda a diferenciarlas de las beta-lactamasas de espectro reducido que hemos visto anteriormente que sí se inhibían por estos inhibidores clásicos de las beta-lactamasas. El mecanismo de acción de las AMPC es importante revisarlo en este momento para entender unos fenotipos que veremos un poco más adelante. Durante la síntesis de la pared celular, normalmente aparecen productos de degradación de la pared, que primero son internalizados con una permeasa llamada AMPG y después serán hidrolizados por una enzima llamada AMPD. Los productos de hidrólisis serán reciclados para la síntesis de la pared celular. En los genes hay un activador transcripcional llamado AMPR que se va a encargar de activar el gen reprimiendo la producción del enzima AMPC. Cuando hay presencia de un beta-lactámico, aumenta la cantidad de productos de degradación de la pared celular, acumulándose y compitiendo por los péptidos de N-acetilglucosamina. Esto reduce la unión con la AMPR, que presenta un cambio conformacional aumentando la transcripción de la AMPC, a lo cual se le debe el fenómeno de inducción. En algunos casos, la AMPC se puede reprimir por una mutación en esta AMPD, lo cual aumenta los productos de degradación de la pared celular y activa la producción exacerbada de AMPC. Las beta-lactamasas tipo AMPC se suelen encontrar en el cromosoma de bacterias como Enterobacter, Citrobacter frundi, Klebsiella aerogenes, Serratia, Morganella morgani, Afnia, Providencia, Aeromonas, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa. Aunque con el paso del tiempo y las investigaciones, la AMPC de Pseudomonas aeruginosa ha sido renombrada y ahora tiene el nombre de PDC. Sin embargo, el mecanismo de acción es exactamente igual que el de las AMPC del resto de las bacterias que acabo de nombrar. Antes de continuar, debemos de saber que los antimicrobianos se pueden clasificar con respecto a su comportamiento con las AMPC. Y las vamos a clasificar de la siguiente forma. Primero, los buenos inductores, es decir, antimicrobianos que, que cuando la bacteria está expuesta a este antimicrobiano, va a promover la producción de enzima tipo AMPC. En este grupo tenemos a la ampicilina, la cefalotina, la cefoxitina, el ácido clavulánico y el imipenem. También hay antimicrobianos que son malos inductores, es decir, que aunque la bacteria esté expuesta a estos antimicrobianos, no se va a favorecer la producción de la enzima AMPC. En este tipo de antimicrobianos tenemos a la piperacilina, a la ticarcilina, a la cefpodoxima, a la aztreonam y a las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Esto es por qué tan bien promueven o no la producción de la enzima. También los podemos clasificar en si son lábiles o son estables frente a la enzima AMPC producida. Dentro de los antimicrobianos lábiles, es decir, que se degradan por la presencia de la AMPC, tenemos a la ampicilina, a la cefalotina, a la cefoxitina, a la piperacilina, a la ticarcilina, cefpodoxima, cefalosporinas de tercera generación, mientras que como antimicrobianos resistentes a la AMPC tenemos al imipenem y a las cefalosporinas de cuarta generación.
Gracias a estas características de los antimicrobianos, en el antibiograma podemos colocar un antibiótico inductor al lado de un antibiótico lábil, no inductor, por AMPC para poder detectarlas. Por ejemplo, si yo coloco amoxicilina clavulanato, cefoxitina o un carbapenem al lado de una cefalosporina de tercera generación, que es un mal inductor, pero que es lábil, una vez que esté presente la AMPC, veremos el efecto de inducción, como se ve en la imagen del lado derecho de la pantalla, donde hay una AMPC inducible. Ahí vemos la cefalosporina de tercera generación al lado del amoxiclavulánico o la cefoxitina y vemos el efecto pared o cómo se achata el halo de inhibición cerca de estos halos debido a esta producción de AMPC inducible que va a degradar a la cefalosporina de tercera generación que es lábil a la AMPC. En la guía para vigilancia por laboratorio de la resistencia antimicrobiana del INDRE encontrarán los siguientes diagramas para Enterobacteriaceae. Estos diagramas fueron diseñados en el laboratorio de resistencia antimicrobiana del INDRE para poder inferir los mecanismos de resistencia más frecuentes. Esta colocación nos ayudará a inferir la presencia de AMPC según lo descrito a continuación. Esta tabla que ven del lado izquierdo también viene en la guía donde les da las codificaciones que están dentro de los diagramas. Marcados con números, vemos qué antimicrobiano corresponde a cada uno. El disco marcado con el número 1 es imipenem. Recordemos que este antimicrobiano es un buen inductor de la producción de AMPC, según vimos en la diapositiva anterior, pero es estable a esta enzima, por lo cual la bacteria es expuesta a este antimicrobiano y preproducirá la enzima AMPC, pero al igual forma la bacteria va a morir por el efecto de carbapenémico, dando halos normales, pero afectando a cualquier antimicrobiano lábil que esté cerca de él. Por ejemplo, los discos 2 y 4, que son malos inductores de AMPC, pero son lábiles a esta enzima. De esta forma, al no propiciar la producción de AMPC, generalmente matarán a la bacteria dando halos normales, pero si está cerca de un antimicrobiano que favorezca la producción de la AMPC, como el imipenem o el ácido clavulánico, se hidrolizarán dando halos modificados con efecto pared o achatados, como vimos en la imagen anterior de la diapositiva pasada. Hablando del ácido clavulánico, en el esquema corresponde al disco 3. Este es un buen inductor, pero también es lábil, por lo que no dará halo de inhibición, pero la enzima producida afectará a antimicrobianos que estén cerca de este. Por último, si colocamos un buen inductor, pero lábil, como la cefoxitina, al lado de un inhibidor como el ácido fenilborónico, se restaurará la actividad antimicrobiana, lo cual se observará como una sinergia entre los discos 7 y 9 y 4 y 7, según la potencia de la AMPC, y dará un efecto muy parecido a un huevo. En esta fotografía vemos un comportamiento clásico de una AMPC inducible. Vemos el efecto pared o achatamiento de halo entre el imipenem o meropenem, que son buenos inductores, y estables sobre la ceftazidima o cefotaxima, que son cefalosporinas de tercera generación, que no son inductores pero son lábiles, dando halos grandes pero que se achatan cerca del inductor en este efecto pared que mencionábamos anteriormente. Además, se observa la clásica degradación de la cefoxitina, que es un buen inductor, pero es lábil. Y también en el lado derecho vemos la sinergia o el efecto huevo entre la cefalosporina de tercera generación y el ácido fenilborónico, que es un inhibidor de las AMPC. El fenotipo de AMPC inducible se presenta en especies específicas como Citrobacter fraundi, Enterobacter, Klebsiella aerogenes, Morganella morgani, Serracia, Providencia, Afnia y Pseudomonas aeruginosas.
ya que en el cromosoma bacteriano, además del gen productor de la AMPC, portan los genes promotores o supresores de la producción de la AMPC. En las cepas con AMPC inducible con un nivel normal de expresión, el fenotipo observado suele presentar resistencia a ampicilina, amoxicilina clavulanato y cefalosporinas de primera generación. La susceptibilidad a cefoxitina y a cefuroxima puede ser variable, cursando por sensible, intermedio o resistente, pero se mantiene sensibilidad esto invariablemente a piperacilina tazobactam, cefalosporinas de tercera y cuarta generación, astrionam y carbapenémicos. Existen ligeras variaciones entre las especies mencionadas, por ejemplo, en Enterobacter, Citrobacter y Klebsiella aerogenes se presentará alto nivel de resistencia a cefoxitina, mientras que en Serratia, Morganella, Afnia y Providencia suelen ser intermedio para cefoxitina, aunque puede variar desde sensible a resistente. Siempre se presentará sensibilidad a cefalosporinas de tercera y cuarta generación y carbapenémicos y es detectable por la inducibilidad al acercar discos de cefalosporinas de tercera generación a la cefoxitina. En algunas de las bacterias antes mencionadas se puede presentar un fenómeno de resistencia diferente debido a la represión de la producción de AMPC debido a mutaciones en genes reguladores como la AMPD. La frecuencia de mutación está dada en 1 por 10 a las 5, entre 5 a las 7 unidades formadoras de colonias. Estas mutaciones suelen ser muy probables en Enterobacter cloacae y Citrobacter freundi, aunque también se suelen presentar en Klebsiella aerogenes y Pseudomonas aeruginosa y con menor frecuencia en Serratia, Morganella y Providencia. Una vez que se presenta la de represión, se dispara la síntesis continua y aumentada de la AMPC, aumentando la resistencia. Además, los antimicrobianos normalmente afectados, normalmente afectados se aumentará la resistencia en piperacilina tazobactam y otros inhibidores, cefalosporinas de tercera generación y astrionam. Cefepima puede ser intermedio y carbapenémicos sensibles, aunque según la cantidad de enzima y otros mecanismos presentes, la resistencia se puede extender a cefepima y ertapenem. Y en caso de que este otro mecanismo sea la impermeabilidad del que se está sumando, esto puede afectar también a imipenem y a meropenem. Esta resistencia es estable, es decir, una vez que se produce la mutación, se mantiene de forma constante. Existen otros tipos de beta-lactamasas tipo AMPC, pero en este caso son plasmídicos. Estas son el gen que produce la enzima AMPC es escindido del cromosoma de las bacterias con AMPC cromosómico, transfiriéndose vía plásmidos a otras bacterias que no tenían normalmente este gen, por ejemplo, Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella proteus. Se ha visto especial importancia de este tipo de plásmidos en Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Salmonella y Shigella. Las AMPC plasmídicas se expresan de forma constitutiva como las AMPC de reprimidas, y esto se debe a que, a diferencia de las AMPC cromosomales, los plásmidos no tienen los genes de inducibilidad, por lo que no veremos esta D o este efecto pared o achatamiento de los halos al acercar los discos de cefalosporinas de tercera generación al de cefoxitina. Pero aquí lo interesante es que sí hay una excepción, que son las AMPC tipo DHA, que el plásmido sí cuenta con los genes de regulación y por lo tanto si el plásmido porta un gen de AMPC tipo DHA, en ese caso sí veremos este efecto pared o esta inducibilidad de la AMPC, este achatamiento de los halos. Otro indicador claro de la observación, que es el efecto inhibitorio del ácido fenilborónico. Entonces,
Si bien no todas nos van a dar este efecto pared o este achatamiento, cuando veamos la resistencia a cefoxitina y veamos la sinergia con ácido fenilborónico, podremos estar ante la sospecha de la presencia de una AMPC. Hay varias familias de las AMPC plasmídicas, por ejemplo la ACC, ACT, BIL, DHA, FOX, LAT, MIR y MOX, siendo la más importante por su diseminación a nivel mundial y a nivel regional, la CMY. En todas estas familias se observará resistencia a cefoxitina, con excepción de la ACC1, la cual es claro indicador de este tipo de enzimas. Esta resistencia a cefoxitina es claro indicador de la presencia de una AMPC plasmídica o de reprimida. Sin embargo, la resistencia a cefoxitina se puede deber también a la presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido con impermeabilidad en algunos casos. Por eso se sugiere diferenciar en el laboratorio buscando la inhibición con cloxacilina o ácido fenilborónico para saber si estamos hablando de una AMPC, y en caso de que esta sinergia con cloxacilina o ácido fenilborónico sea negativa, muy probablemente estemos hablando de una beta-lactamasa de espectro extendido con impermeabilidad. Es importante distinguir esto porque, como lo veremos más adelante en el reporte, las implicaciones clínicas y los tratamientos disponibles serán diferentes si es una beta-lactamasa de espectro extendido o si es una AMPC. Para ACC1, donde cefoxitina no es un marcador porque es la única AMPC que no da resistencia a cefoxitina, la resistencia a cefotaxima y a ceftazidima y una prueba para beta-lactamasa de espectro extendido negativo será el marcador que nos dé la sospecha o el alertamiento de que estamos frente a una enzima tipo AMPC. En DHA, el fenómeno de inducción y la falta de sinergia con el ácido clavulánico será más que claro para evidenciar esta sospecha de presencia de AMPC. Hace rato había mencionado que Escherichia coli es de las bacterias que no tienen genes de forma natural para MPC y que muy probablemente cuando se presenta este fenómeno se debe a un plásmido. Pues aquí tengo que hacer una aclaración que en realidad, bueno, sí, Escherichia coli sí tiene una AMPC cromosómica, pero la posibilidad de que se reprima es bastante baja, de alrededor del 2 al 3%. Por lo que lo más probable es que su detección corresponda realmente al plásmido, aunque en realidad pues nunca podemos estar seguros si es una cromosómica de reprimida o en verdad esta AMPC ha sido transferida vía plásmido. En esta imagen efectivamente vemos cómo la característica clara de una AMPC, vemos la resistencia a cefoxitina, vemos cefepima sensible, no afecta tanto a cefepima, amoxiclavulánico lo vemos afectado, ceftazidima y cefotaxima, aunque está afectado, no es una resistencia neta, pero está presente. Pero lo más importante es que, bueno, la resistencia a cefoxitina ya es una sospecha de la presencia de AMPC, y cuando colocamos el disco de ácido fenilborónico cerca de ceftazidima, cefotaxima o cefoxitina, vemos la sinergia que se da con el ácido fenilborónico, evidencia de que se está inhibiendo la actividad de la enzima tipo AMPC. Si suponemos un paciente infectado con Enterobacter cloacae, que sabemos tiene un gen cromosómico para la producción de AMPC, y suponemos que la infección tiene una carga de 1 por 10 a las 7 unidades formadoras de colonia, con una tasa de mutación de 1 por 10 a las 5 a las 7 unidades formadoras de colonia, que es lo que habíamos visto hace rato, la probabilidad de mutación, es probable que el organismo, o sea, la persona que esté infectada, tenga por lo menos 10 unidades formadoras de colonias productoras de AMPC de reprimido por esta probabilidad de mutación. Si tratamos con
antimicrobianos, es muy probable que podamos acabar con las cepas que no han reprimido la MPC, pero es muy probable que un mal tratamiento nos pueda seleccionar estas unidades formadoras de colonia de reprimidas. Hagamos una selección intratratamiento y depende del antimicrobiano que hayamos elegido nos lleve a una falla terapéutica. Por eso es importante analizar la función que hemos visto acerca de los antimicrobianos. Y para esto tenemos que recordar que hay buenos inductores, malos inductores, antimicrobianos lábiles y antimicrobianos estables. Si tratamos con una cefalosporina de primera generación como la cefalotina, tendríamos un fracaso terapéutico indudable debido a que es una cefalosporina que es un buen inductor, como lo vimos hace rato, pero además de que es un buen inductor, es lábil frente a las AMPC. En este caso, las unidades formadoras de colonias salvajes se daría la inducción de AMPC, lo cual por sí solo degradaría a la cefalosporina. Mientras que en las cepas que ya están reprimidas por esta tasa de mutación, también se daría la degradación de la cefalotina. Ahí, de hecho, no solamente se daría con una fuerza muchísimo más grande, por lo que no moriría ninguna de las bacterias presentes en el individuo que está enfermo, ni la salvaje ni la de reprimida. Es decir, estaríamos dando un antibiótico que no sirve para absolutamente nada. Entonces, una cefalosporina de primera generación, como la cefalotina, no es opción para tratamiento. Si tratamos con imipenem, que es un buen inductor pero es estable, podemos esperar éxito terapéutico, ya que aunque es un buen inductor de las AMPC en cepas salvajes, es suficientemente estable para eliminar la producción salvaje y también para eliminar las unidades formadoras de colonia que han sido reprimidas. Entonces, sería el tratamiento de elección porque sabemos que es un éxito terapéutico claro. Si tratamos con cefotaxima, que es un mal inductor, podría terminar las cepas salvajes. Sin embargo, en cepas reprimidas, al ser una cefalosporina lábil, no tendría actividad, seleccionándose las mutantes reprimidas. Aquí habría que hacer una evaluación del paciente. Si el organismo del paciente puede atacar a estas mutantes, podríamos esperar un éxito terapéutico, pero si no, podrían proliferar estas mutantes llevando, llevando al fracaso terapéutico, porque recuerden que una vez que aparece esta represión, es estable y se va a mantener. Entonces aquí sí se tiene que hacer una evaluación por el doctor tratante para ver si puede ser una elección la cefotaxima, pero pues teniendo frente al imipenem, que es una mejor opción, es más seguro irnos por un carbapenémico. Por último, si tratamos con cefepima, que es un mal inductor y es estable, podría parecer un buen candidato terapéutico, en este caso una cefalosporina de cuarta generación. El problema es que si estas cepas presentan impermeabilidad, se pueden seleccionar cepas llevando al fracaso terapéutico. Además, esta selección se puede ver favorecida porque la cefepima presenta un importante efecto inóculo. Entre más microorganismo esté presente, mayor va a ser la degradación y menor va a ser la funcionalidad del antimicrobiano. Por eso, pues podría ser complejo el uso de cefepima, quizá pueda parecer una buena opción, pero pues siempre tenemos que tener en mente que es posible seleccionar estos, estas unidades formadoras de colonia con nuevos mecanismos de resistencia como la impermeabilidad. Si bien los carbapenémicos son una excelente opción en presencia de las AMPC, no hay que olvidar su impacto ecológico y la posible selección de cepas impermeables por pérdida de porinas. Es poco probable, de hecho el carbapenémico es de las mejores selecciones que podemos tener
en infecciones sistémicas por bacterias que tengan AMPC, pero pues no olvidemos estos inconvenientes. También ya vimos que cefepima puede ser una buena opción contra el AMPC, pero el efecto inóculo va a limitar su uso porque nos puede llevar a una falla terapéutica. También tiene la desventaja de tener un impacto ecológico importante y hay poca disponibilidad de datos clínicos o que sean contradictorios en su funcionamiento. Esto hace que sea incierta la función, haciéndola una mala opción para el tratamiento del paciente. En el caso de piperacilina tazobactam, si el antibiograma muestra una clara susceptibilidad, puede ser opción para el tratamiento, pero solamente en infecciones urinarias no complicadas. La temociclina es una buena opción contra las AMPC, pero pues no está disponible en todos los países. Hay otras opciones terapéuticas no beta-lactámicas como amikacina, tobramicina, gentamicina, que pueden ser una buena opción en infecciones de vías urinarias si el antibiograma me marca la susceptibilidad a estos antimicrobianos. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta su nefrotoxicidad y la alta tasa de heteroresistencia, así como su falta de eficacia en otro tipo de infecciones que pueden limitar su uso. Y por último, la tigeciclina puede ser útil en presencia de bacterias productoras de AMPC o beta-lactamasa de espectro extendido, aunque no es efectivo para el tratamiento de infecciones por Pseudomonas aeruginosa. En un estudio comparativo para tratamiento de AMPC con carbapenémicos, cefepima, comparado contra cefalosporinas de tercera generación y piperacilina tazobactam, mostró que la mortalidad en los tres grupos fue similar, pero la probabilidad de falla de tratamiento fue menor con el uso de cefepima o carbapenémico. En guías terapéuticas se sugiere evitar las cefalosporinas de tercera generación y piperacilina tazobactam, especialmente en Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii y Klebsiella aerogenes. En Serratia, Morganella, Providencia, la sobreexpresión de AMPC se da en menos del 5% de los microorganismos, por lo cual el tratamiento puede ser seleccionado de acuerdo a los resultados del antibiograma, siendo posible emplear en este caso cefalosporinas de tercera generación o piperacilina tazobactam, excepto en infecciones de alto inóculo, por ejemplo abscesos o infecciones no drenadas, donde no se puede usar cefalosporinas de tercera generación o piperacilina tazobactam por la inconveniencia del efecto inóculo. ¿Cómo reportamos? Pues bien, cuando se detecta una AMPC, la recomendación de reporte puede ser la que se muestra en la siguiente tabla. Si se detecta una AMPC inducible y las cefalosporinas de tercera generación dan resultado sensible, se puede reportar así, pero agregando una nota que diga que hay una posible selección intratratamiento. Es preferible no informar las cefalosporinas de tercera generación e informar cefalosporinas de cuarta generación sensibles. Así evitamos este posible selección intratratamiento, esta posible falla terapéutica y nos vamos un poco más a la segura con las cefalosporinas de cuarta generación. Si se detectan cefalosporinas de tercera generación resistentes, esto se puede deber a la presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido o una AMPC de reprimida. Ya vimos que este comportamiento de reprimido puede ser por la mutación o porque el AMPC se está dando por la presencia de un plásmido que no cuenta con los genes supresores o promotores de la AMPC. En este caso deberemos hacer una prueba confirmatoria de beta-lactamasa de espectro extendido y si es positiva, informaremos cefalosporinas de cuarta generación resistentes directamente. La otra posibilidad es que si se infiere una AMPC de reprimida porque la prueba de beta-lactamasa de espectro extendido fue negativa, informaremos las cefalosporinas de cuarta generación sensibles o sensibles dosis dependiente, de acuerdo a lo que haya dado el antibiograma, pero igualmente deberemos agregar la nota de que hay una posible selección de resistencia intratratamiento.
o para evitar esta falla terapéutica por la selección de resistencia intratratamiento, es preferible no informar cefalosporinas de cuarta generación y directamente informar el resultado de los carbapenémicos. Vamos a aumentar un poco más el espectro de hidrólisis. Ya vimos, partimos de las más sencillas que solo nos afectaban a las penicilinas. Hemos ampliado el espectro de degradación hasta tercera y cuarta generación de las cefalosporinas, dependiendo si es una AMPC inducible o una AMPC de reprimida o plasmídica. Y ahora la vamos a alargar un poco más cuando veamos las betalactamasas de espectro extendido o BLE. La resistencia a las cefalosporinas de tercera generación Enterobacteriaceae es una de las resistencias más importantes a las que nos enfrentamos en toda la región y en general en todo el mundo, sobre todo en Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae por la producción de betalactamasas de espectro extendido. Aunque existen datos de cada país, la resistencia puede ser muy variable en cada institución, por lo que es muy importante que cada uno realice su análisis para poder definir tratamientos empíricos. En el temprano uso de penicilina se enfrentó a la aparición de las betalactamasas de espectro reducido tipo TEM y SHV, las cuales predominaban y de las cuales discutimos al inicio de esta sesión. Sin embargo, la evolución de los antimicrobianos y la presión selectiva dio paso al reemplazamiento por las betalactamasas de espectro extendido. En pantalla se puede observar una tabla que enlista los integrantes de la familia de las betalactamasas de espectro extendido. Las primeras que podemos ver son homónimas a las betalactamasas de espectro reducido, la TEM y la SHV, ya que están altamente relacionadas. Sin embargo, una serie de mutaciones les ha conferido la capacidad de hidrolizar no solo la ampicilina, sino hasta cefalosporinas de tercera generación. Uno de los cambios más importantes en las BLE fue el reemplazo de las betalactamasas tipo TEM y SHV por las tipo CTXM, que actualmente es la más prevalente a nivel mundial. Este gen escapó de Cloudberry corbata y pasó a Escherichia coli, específicamente al secuenciotipo 131, responsable de la propagación a nivel mundial, a nivel comunitario, de la BLE CTXM15, debido a que esta cepa se considera un clon exitoso, tanto por la producción de la betalactamasa de espectro extendido por sí misma, así como por portar genes que daban resistencia a quinolonas, trimethoprim, sulfamethoxazol y aminoglucósidos. Este clon rápidamente se expandió a aves migratorias, ganado de alimentación, a mascotas y además la diseminación se vio favorecida por la aportación en humanos sanos con relación cercana a la pobreza, a mala sanitización, a carencia de agua potable y a la movilización de gente ya sea por migración o por turismo médico. Debido a que este tipo de clones, por ejemplo, Escherichia coli, productora de CTXM, está en la comunidad, actualmente pueden llegar pacientes a urgencias con infecciones urinarias agravadas sin tener factores de riesgo, así como antecedentes de atención médica. Las betalactamasas de espectro extendido son derivadas de la clase A, donde podemos encontrar derivados de TEM, SHV, CTXM, PER, BEP o GES. Una de las características más clásicas es su inhibilidad o que son inhibibles, para no complicarme tanto con la palabra, por los inhibidores clásicos de betalactamasas como ácido clavulánico, sulbactam, tazobactam, avibactam. Estos mismos inhibidores también los habíamos visto en las betalactamasas de espectro reducido. Es decir, tanto BLER como BLE pueden ser inhibidos por estos, las AMPC no. Además, se caracterizan por hidrolizar penicilinas, combinaciones con inhibidores variables, pero ninguno puede hidrolizar cefoxitina ni carbapenémicos. Ese también nos da otra diferencia para
poder distinguir de las AMPC. Recordemos que las AMPC, sobre todo las de reprimidas o plasmídicas, sí me afectan a las cefamicinas como la cefoxitina, pero las beta-lactamasas de espectro extendido no me afectan a la cefoxitina. Todas las BLE tienen la capacidad de hidrolizar las cefalosporinas de tercera generación, pero no todas lo hacen con la misma intensidad. Las CTXM hidrolizan más a la cefotaxima que a la ceftazidima. La PER y SHB5 en estas se invierte el patrón, es decir, afectan más a la ceftazidima que a la cefotaxima. Más adelante lo veremos cuál es la importancia de esto. Las derivadas de TEM y SHB como la SHB2 pueden tener un efecto hidrolítico y similar para ambos antimicrobianos. Usando las características previamente mencionadas, podemos buscar las beta-lactamasas de espectro extendido en el laboratorio. El principal indicador de su presencia es la inhibición con ácido clavulánico. Podemos colocar 2 cefalosporinas de tercera generación y en medio el disco de amoxicilina clavulanato a una distancia específica de 2.7 centímetros. En la guía para vigilancia por laboratorio de la resistencia a los antimicrobianos del INDRE, se seleccionaron para estas pruebas la cefotaxima y la ceftazidima como cefalosporinas indicadores por razones que les mencionaré posteriormente. En esta placa se deberá observar la aparición de sinergia con la formación del efecto huevo, cola de pescado o botella de champán para corroborar la presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido. Aquí vemos en esta imagen justamente cómo está el disco de ceftazidima y cefotaxima y a una distancia de 2.7 centímetros de ellos está la amoxicilina clavulanato. Volvemos a recordar que el clavulanato es el inhibidor de las beta-lactamasas de espectro extendido. Esto es bastante característico y lo notaremos con la sinergia que aparece entre ambos discos. En este caso hay que tener el ojo muy bien entrenado. Por ejemplo, en este caso entre cefotaxima y amoxicilina clavulanato se nota perfectamente este efecto, tanto el huevo como la cola de pescado o lo que le dicen botella de champán. Sin embargo, dependiendo la intensidad de la beta-lactamasa de espectro extendido, se pueden dar unas sinergias un poco más fantasmagóricas o más difíciles de detectar, como la que se observa entre ceftazidima y amoxicilina clavulanato. También es importante respetar los tiempos de incubación para cada una de estas pruebas porque una incubación más prolongada hará que prolifere la bacteria por esta ligera inhibición que se da. Y aunque en esta imagen todavía podemos ver la sinergia entre ceftazidima y amoxicilina clavulanato, si incubamos un tiempo extra puede ser que desaparezca por completo esta sinergia y ya no la podamos ver. Esta es una de las estrategias, la que proponemos desde el Laboratorio Nacional de Referencia, pero hay otras estrategias que podrían ser el uso de discos combinados de cefotaxima y cefotaxima con ácido clavulánico, así como ceftazidima y ceftazidima con ácido clavulánico. Si se observa una diferencia en los halos de inhibición entre el antimicrobiano con y sin ácido clavulánico y esta diferencia es mayor o igual a 5 milímetros, se puede inferir de igual forma la presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido. En el caso de los métodos automatizados van a emplear otras estrategias como variaciones en las concentraciones mínimas inhibitorias del antimicrobiano solo y el antimicrobiano combinado con el amoxicilina clavulanato. Generalmente se va a probar las cefalosporinas de tercera generación y además algunos pozos inhibidores, que es la estrategia que ocupan los métodos automatizados para la detección. Sin embargo, el método automatizado tiene la problemática de que si la bacteria presenta de forma natural una AMPC, la identificación de estas beta-lactamasas de espectro extendido es bastante difícil de hacer por método automatizado y entonces no nos dará un resultado para este tipo de microorganismos.
Si se sospecha de la presencia de una AMPC, en la prueba se emplea cefepime para evitar el enmascaramiento con la AMPC, justamente en estas cepas que producen AMPC, ya sea de forma natural o que se sospecha que la pudieron haber adquirido de forma plasmídica. La distancia recomendada entre los discos es de 2.7 centímetros, que es la distancia que tienen los aplicadores de discos. Si la ble es de alto nivel, se verá resistencia neta en los discos de cefotaxima y ceftazidima o cefepima, y se deberá acercar un poco más los discos para poder identificar la sinergia característica de una beta-lactamasa de espectro extendido. En las Enterobacteriaceae, las beta-lactamasas de espectro extendido hidrolizan las penicilinas, a la mayoría de las cefalosporinas, incluyendo a la tercera y cuarta generación, a los monobactámicos sin afectar a cefamicinas como la cefoxitina, ni a carbapenémicos. Y bueno, es característica la inhibición con amoxicilina clavulanato, que puede tener una sensibilidad variable desde sensible a resistente junto con otros inhibidores como sulbactam o tazobactam, dependiendo del nivel de la beta-lactamasa de espectro extendido. Es importante probar en el antibiograma la cefotaxima y la ceftazidima porque la epidemiología regional indica que las beta-lactamasas de espectro extendido circulantes se dividen entre fuertes cefotaximasas y fuertes ceftazidimazas. En estas imágenes vemos como la ZXM es una fuerte cefotaximasa, pero casi no afecta a ceftazidima. Si solo probamos ceftazidima, podría pasar desapercibida la beta-lactamasa de espectro extendido. Por el contrario, en PER2 y en SHV5 se afecta principalmente ceftazidima. Hay algunas beta-lactamasas como la BLE SHV2 que afecta de forma igualitaria ambos antimicrobianos. En este caso sí se ve afectada también la cefotaxima, por lo tanto que pase desapercibida la resistencia sería más complicado a comparación de la ZXM, pero bueno, aquí estamos hablando de las variantes PER2, SHV5 y SHV2, pero hay otras variantes que nos pueden dar diferentes halos de inhibición, afectando más a ceftazidima y menos a cefotaxima, y si solo probamos cefotaxima, pues podría en algunas variantes pasar desapercibida la beta-lactamasa de espectro extendido. Recordemos que en el antibiograma para nivel comunitario se suele probar cefazolina como subrogante de las cefalosporinas. Lo vimos hace rato con las beta-lactamasas de espectro reducido. Es decir, que no solemos evaluar ceftazidima, cefotaxima ni cefepima, que son los discos indicadores que estamos mencionando para las beta-lactamasas de espectro extendido, ¿cierto? Sin embargo, es posible detectar las beta-lactamasas de espectro extendido con este disco de cefazolina, ya que si se observa resistencia neta a la cefazolina, es un excelente predictor de un método enzimático como la beta-lactamasa de espectro extendido, la AMPC o la carbapenemasa. Si la cefazolina es completamente sensible, se descarta la presencia de mecanismos enzimáticos, es decir, no hay ni una beta-lactamasa de espectro reducido, ni una AMPC, ni tampoco una beta-lactamasa de espectro extendido, y mucho menos métodos enzimáticos más fuertes como la carbapenemasa. Si la cefazolina es intermedio, lo cual en realidad es muy raro, hay posibilidad de presencia de enzima de beta-lactamasa de espectro extendido, AMPC o carbapenemasa, por lo que deberemos confirmar en un segundo paso la beta-lactamasa de espectro extendido. En enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca y Proteus mirabilis, la resistencia a cefalosporinas de primera generación puede dar sospecha a beta-lactamasas de espectro extendido. Estas cefalosporinas no se evalúan en Salmonella o Shigella, por lo que la cefpodoxima será el mejor marcador en estas cepas.
En algunos casos se puede detectar resistencia a cefoxitina y a cefamicinas con producción de enzima negativa, y este fenómeno es un claro indicador de impermeabilidad. En este caso no se trata de un método enzimático, sino de una impermeabilidad. Entonces, volviendo a este diagrama, para enterobacteriase, las resistencias cefalosporinas de primera generación será el que me dé la sospecha de la presencia de un método enzimático, sobre todo una beta-lactamasa de espectro extendido, y en el caso de Salmonella o Shigella será la cefodoxima, si me da resistente, quien me dará la sospecha de este método enzimático. Tendremos que revisar después las cefalosporinas de tercera generación en busca de resistencia. Si hay resistencia, entonces evaluaremos la sinergia de cefotaxima, amoxicilina clavulanato y ceftazidima. Si la sinergia es positiva, es decir, se forma este efecto huevo, cola de pescado o botella de champán que vemos en la imagen del lado izquierdo, la prueba de beta-lactamasa del espectro extendido es positiva. Ya hemos detectado el mecanismo de resistencia. Si la sinergia es negativa, entonces estaríamos ante la sospecha de que la resistencia se puede dar por una AMPC. En este caso revisaremos la cefoxitina, que sea intermedia o resistente, lo cual es característico de estas AMPC. Y deberemos evaluar, si se presenta esta resistencia o intermedio, evaluaremos la sinergia de cefoxitina, ácido fenilborónico o cefalosporinas de tercera generación, como vemos en la imagen que está ligeramente en el centro de la pantalla. Si la sinergia es positiva, estaremos ante una AMPC. Si tenemos estas resistencias, pero la beta-lactamasa de espectro extendido es negativa y la AMPC es negativa, en este caso estaríamos hablando de una impermeabilidad. Voy a hacer una pausa para describir un tipo de beta-lactamasa de espectro extendido muy particular, que es la PER. Las beta-lactamasas tipo PER tienen una característica muy particular, y esta es que son 2000 veces menos inhibibles por avibactam y otros DBO en comparación al ácido clavulánico. Es decir, los nuevos inhibidores son menos efectivos, viéndose resistencia a ceftazidima avibactam y aztreonam avibactam. Estas beta-lactamasas pueden generar resistencia a cefiderocol, eso es bien importante. Son de las pocas beta-lactamasas que generan resistencia a cefiderocol. Tazobactam sí puede llegar a inhibir de forma efectiva estas beta-lactamasas tipo PER. El tratamiento de elección es el imipenem para este caso. El problema es que se puede presentar cuando están asociados a carbapenemasas, porque no van a servir los inhibidores como el avibactam u otros DBOs como el relebactam, que son inhibidores de nueva generación. Si tuviéramos una mezcla de una carbapenemasa tipo KPC más una beta-lactamasa tipo PER, puede ser útil usar imipenem relebactam. Pero si se trata de una metal o beta-lactamasa con una beta-lactamasa tipo PER, se pierde por completo esta actividad. En un estudio realizado en el Laboratorio de Resistencia Antimicrobiana del INDRE durante 2025, se evaluaron el 100% de las cepas de Vibrio cholera aisladas en humanos en México durante 2024, y se buscó la producción de beta-lactamasas en aquellas cepas que eran resistentes a penicilinas. Encontramos que aproximadamente el 50% de estas cepas presentan la beta-lactamasa tipo PER, lo cual representa un foco de alerta, ya que si se llega a compartir el gen vía plásmido a otras bacterias, nos puede llevar a perder la utilidad del cefiderocol incluso antes de su introducción a México, lo cual es grave, ya que es una de las nuevas alternativas para cepas multiresistentes a nivel global. Además, este gen ya ha sido detectado en cepas hospitalarias, el gen que produce la beta-lactamasa de espectro extendido tipo PER, de forma concomitante con otras carbapenemasas durante el monitoreo que realizamos entre 2024 y 2025
en cepas hospitalarias resistentes a carbapenémicos, aunque hasta el momento no es lo más frecuente, afortunadamente, pero tenemos que tener en vigilancia esto. Hago la mención de Vibrio cólera porque son cepas prácticamente asociadas a una alta distribución a nivel ambiental, con el cual tenemos mucho contacto, ya sea por alimentos que llegan a estar en humanos y que nos podrían funcionar como reservorios de genes para las betalactamasas de espectro extendido tipo PER. Cuando detectamos una betalactamasa de espectro extendido, pues tendremos que realizar el informe. Una vez detectada, se debe informar resistencia a todas las cefalosporinas y monobactámicos, independientemente de lo observado en el antibiograma. Esto hago la aclaración porque in vitro algunas cefalosporinas o incluso el Astrionam me podrían dar sensible, dentro del rango sensible, pero la realidad es que in vivo en el paciente el tratamiento con estos antimicrobianos se ha relacionado con falla terapéutica. Por lo tanto, durante el reporte, repito, todas las cefalosporinas y monobactámicos deberán ser marcados como resistentes. Carbapenémicos, cefamicinas y combinaciones con inhibidores se reportarán tal cual dan en el antibiograma. Es decir, imipenem, meropenem, ertapenem, cefoxitina y las combinaciones con avibactam, tazobactam, relebactam, etc., se deben de reportar tal cual, intermedio, sensible, resistente, sensible dosis dependiente, según lo que se haya obtenido en el antibiograma. Lo anterior indica que en el tratamiento solo son útiles los carbapenémicos y las combinaciones con inhibidores según el resultado del antibiograma, aunque el mejor tratamiento será un carbapenémico, sobre todo en infecciones severas como bacteriemia, neumonía o endocarditis. Hay que tener atención con piperacillina tazobactam porque in vitro puede dar sensible, pero en tratamiento los resultados clínicos no son tan buenos. Además, la combinación de varias BLE pueden afectar su eficacia, así como el efecto inóculo también puede llevar a la falla terapéutica. En el reporte, si el antibiograma así lo revela, se puede reportar piperacillina tazobactam sensible, pero se deberá tomar en cuenta que este resultado va enfocado a las infecciones de vías urinarias no complicadas, donde podría servir piperacillina tazobactam siempre y cuando haya una completa sensibilidad en el antibiograma. Hago énfasis en ello. Si no está disponible otra opción para infecciones no urinarias, el tratamiento con piperacillina tazobactam debe de ser endovenoso en la dosis máxima permitida y en infusión prolongada. Pero recordemos que para infecciones no urinarias, el tratamiento recomendado es con un carbapenémico. Hago mucho énfasis en esto porque a esto nos llevará el cómo reportamos el informe de laboratorio. Entonces ahí tendremos que tener un contacto muy cercano con el personal médico para que nos diga o nos definan cuál es la mejor estrategia. Si simplemente no lo reportamos o el médico va a tener en consideración que aunque se reporte sensible, pues tiene un uso bastante particular. Cuando también otra opción es que cuando tengamos una BLE, pues reportemos la sensibilidad de antimicrobianos alternos como los aminoglucósidos, ejemplo, amicacina o gentamicina, las fluoroquinolonas, en este caso recordando que si ciprofloxacino es resistente, no se debe de reportar levofloxacino o norfloxacino porque la falla terapéutica es bastante probable, trimetoprim sulfametoxazol, tigeciclina, excepto cuando la infección sea en orina, pero cuando sí, pero infecciones que sean en vías urinarias, pues nitrofurantoína y norfloxacina, pero únicamente para cistitis, y fosfomicina en aislamientos urinarios únicamente. Además, deberán de eliminar el reporte de colistina, sí se deberá aprobar para tener esta vigilancia epidemiológica a nivel nacional, pero se elimina del informe ya que no es un antimicrobiano de elección para el tratamiento de una bacteria que solamente tenga una betalactamasa de espectro extendido, porque obviamente todavía tenemos otras opciones como estos antimicrobianos que acabo de mencionar o el carbapenémico.
Hasta este momento pareciera bastante clara esta evolución, bastante fácil de distinguir entre ellos. Sin embargo, nos empiezan a producir un poco de complejidad algunos beta-lactamasas, por ejemplo, las beta-lactamasas resistentes a los inhibidores. Normalmente estas se denominan con las iniciales IRT, pero por fines de esta presentación los vamos a renombrar como IRB, que sería como inhibidor resistente beta-lactamasa, para ponerlo así. En un momento les explicaré cuál es el significado real de IRT, pero bueno, para englobar más clases en este grupo, pues los voy a renombrar yo como IRB. Por definición, las beta-lactamasas de espectro extendido son inhibidas por los inhibidores de beta-lactamasas clásicos como el ácido clavulánico, el sulbactam, el tazobactam, como lo vimos en la sección anterior. Sin embargo, hay un número importante de enterobacteriaceae productoras de beta-lactamasas de espectro extendido que expresan resistencia a estos inhibidores, y la coexpresión de estas beta-lactamasas resistentes a inhibidores con otras beta-lactamasas pueden complicar el tratamiento antimicrobiano por perfiles complejos de resistencia. Generalmente estos inhibidores, estas beta-lactamasas de espectro extendido resistentes a inhibidores pertenecen a la clase A, grupo funcional 2BR, y clase D, grupo funcional 2D, que solo pueden ser inhibidas por adidactam. En estos grupos se pueden encontrar IRBs variantes de TEM, SHV y OXA. Estas diferencias o esta incapacidad de ser inhibidos por los inhibidores clásicos se debe a mutaciones puntuales que se han presentado en esta TEM1, que recordemos, ya lo vimos en esta sesión, es parte de las beta-lactamasas de espectro reducido, de las primeras que aparecieron como mecanismo de resistencia, pero se fueron presentando mutaciones puntuales en algunos aminoácidos. En esta tabla vemos en qué aminoácido y posición se dio la mutación, vemos la secuencia base, que es la TEM1, y vemos qué aminoácido fue sustituido en cada una de las posiciones en estos otros genes tipo TEM. TEM 30, 31, 32, 33, 34, que después fueron renombrados según su resistencia como IRT2, IRT1, etc. Aquí es donde hice el cambio. IRT en realidad hace referencia a una TEM resistente a inhibidores, pero las TEM no son las únicas mutaciones que tienen esta resistencia a inhibidores. También hay resistencia a inhibidores en mutaciones provenientes de SHV. Por ejemplo, la SHV10 presenta mutaciones que lo hacen resistente a inhibidores. Entonces, por eso arbitrariamente yo hice el cambio y en vez de nombrarlas como IRT, ahora las nombro como IRB para abarcar más beta-lactamasas, además de las tipo TEM. Sin embargo, en las referencias bibliográficas ustedes lo encontrarán como IRT. Se describieron por primera vez en 1965 con la descripción de una beta-lactamasa de espectro extendido tipo OXA2 encontrada en un aislamiento de 1962 de Salmonella enterica cerobartifimurium en Inglaterra, y en 1967 se descubriría una similar OXA1 en Escherichia coli. Posteriormente se descubriría una mutación de la beta-lactamasa de espectro reducido TEM, denominada TEM30 en Escherichia coli, en un aislamiento de 1991 en Francia, que fue publicado hasta 1994. Desde ese momento se disparó el número de investigaciones describiendo nuevas mutaciones con la resistencia a inhibidores. Estas beta-lactamasas resistentes a los inhibidores se han identificado en Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, Pseudomonas aeruginosa, entre otras. En Enterobacteriaceae se pueden observar un mayor nivel de resistencia a cefepima, que es una cefalosporina de cuarta generación, en comparación de cefalosporinas de tercera generación. Esto es bastante interesante porque se está saltando la resistencia a una cefalosporina de mayor nivel
sobre una de menor nivel. Esto es característico de este tipo de beta-lactamasas resistentes a inhibidores. Algunas variantes de beta-lactamasas tipo OXA pueden presentar este perfil hidrolítico. En Pseudomonas aeruginosa pueden mostrar perfiles complicados como resistencia a cefalosporinas de cuarta generación, pero no a cefalosporinas de tercera generación, o resistencia a cefalosporinas de tercera generación, pero no a piperacilina. Espero que con esto hayan contemplado cómo se da este salto de resistencia hacia una cefalosporina de nivel mayor sobre una de nivel inferior. Esto es lo que les trato de explicar como perfiles de resistencia complejos. Si comparamos las betalactamasas en este cuadro, podremos notar que las betalactamasas de espectro reducido como la TEM1 se inhiben por ácido clavulánico y tazobactam de forma excelente. Hidrolizan la piperacilina y cefalosporinas de primera generación, pero no hidrolizan cefamicinas como la cefoxitina, ni cefalosporinas de tercera generación, a menos que haya una hiperexpresión que se puede elevar, donde se puede elevar ligeramente la concentración mínima inhibitoria de piperacilinas tazobactam, cefalosporinas de primera generación y cefalosporinas de tercera generación, que son las primeras dos líneas de este cuadro. Ahora, si revisamos la OXA1, este es resistente a inhibidores y afecta a piperacilina y a cefalosporinas de primera generación, pero no a las cefamicinas ni a las cefalosporinas de tercera generación, aunque algunas variantes de estas enzimas pueden aumentar la concentración mínima inhibitoria para cefepima. Las que hemos nombrado en esta presentación como IRB para abarcar más beta-lactamasas, pero cuyo nombre original son IRT de TEM resistente a inhibidores, aunque presenta mayor variabilidad pudiendo dar tazobactam sensible, suele resistir inhibidores como el ácido clavulánico o tazobactam, pero no afectan las cefalosporinas de primera generación, cefamicinas ni cefalosporinas de tercera generación. Unas mutantes de la IRB denominadas CMT aumentan su perfil de hidrólisis sobre las cefalosporinas de primera generación y de tercera generación, aunque el cambio en la concentración mínima inhibitoria no es muy notorio in vitro realmente. No hidrolizan las cefamicinas, sin embargo, una vez que aparecen estos mutantes, no son muy estables. En cuanto a las beta-lactamasas de espectro extendido, son susceptibles a clavulanato y tazobactam. Recordemos que su característica distintiva, con hidrólisis sobre cefalosporinas de tercera generación sin afectar a las cefamicinas. Y por último, como hemos visto, la MPC hiperproducida presenta perfil hidrolítico sobre todos los antimicrobianos mencionados y no es inhibible por clavulanato ni tazobactam. Aunque es complicado, en el laboratorio se puede hacer la identificación presuntiva si amoxicilina y ticarcilina son resistentes. Amoxicilina clavulanato y ticarcilina clavulanato son intermedios o resistentes y las cefalosporinas de primera generación son sensibles. Aunque no logra detectar la OXA, para detectar las OXA, que también son resistentes a inhibidores, se puede usar ceftazidina, cefepima y mesilinam. La detección es complicada porque muchas veces las bacterias traen más de un mecanismo de resistencia. De hecho, la multiplicidad de mecanismos de resistencia es bastante común. En estudios realizados se ha encontrado que los plásmidos que contienen las beta-lactamasas de espectro extendido generalmente también portan genes que codifican otras beta-lactamasas, entre ellas las IRB. Por ejemplo, en un estudio multicéntrico realizado en España en Escherichia coli resistente a amoxicilina clavulanato, se identificó una importante presencia de IRBs, destacando la OXA1 en el 26.1% de los casos y otras IRB en 17.5% de los casos, que a su vez se dividen en TEM 40, 30, 33, 32, 34, 35, 54, 76, 79 y 185 en orden decreciente de prevalencia.
En algunos casos se detectaron combinaciones de betalactamasas encontrándose asociaciones entre SHB, TEM, OXA y CTXM. Es decir, muchas veces no va el gen solo para la betalactamasa, sino que es un compendio o son varias betalactamasas que van de forma simultánea en este plásmido y que se producen de forma simultánea en la bacteria. Cuando se estudian plásmidos que contienen la CTXM15, que recordemos que es la que se propagó ampliamente por todo el mundo con el secuenciotipo 131 de Escherichia coli, frecuentemente se encuentra asociado con IRBs como la OXA1, la OXA9 y la OXA10, y esto es en orden de predominancia. Específicamente, las OXA surgen y se esparcen con la introducción de la flucloxacilina y meticilina para el manejo de infecciones por estafilococos en los años 80. Se relacionan con enzimas plasmídicas de Pseudomonas aeruginosa, la C1, 2, 3 y 4, pero con posteriores análisis se reclasificaron estas C como OXA. Por ejemplo, la C2 fue renombrada como OXA10. En Pseudomonas aeruginosa, la beta-lactamasa de espectro extendido se adquieren por plásmidos. La búsqueda no es sencilla y no hay métodos estandarizados. Los métodos empleados en las enterobacteriaceae no son útiles para Pseudomonas aeruginosa. No hay datos que demuestren la falla terapéutica con betalactámicos como ceftazidima, cefepima, piperacillina tazobactam o ceftalozano tazobactam cuando son sensibles in vitro. Las betalactamasas más comunes en Pseudomonas aeruginosa son las BLA-OXA, que enmascaran fenotipos de betalactamasas de espectro extendido clásicas, y los resultados negativos no implican ausencia de betalactamasas de espectro extendido. Entre las resistencias presentes en Pseudomona, una betalactamasa puede no ser tan relevante, eso es verdad, sin embargo, su presencia suele ser asociada a la producción de biofilm, y con ello su facilidad de instalación en centros de atención de salud, haciendo relevante esta búsqueda. Cuando encontramos en el laboratorio una pseudomona aeruginosa que tiene una betalactamasa de espectro extendido, es muy probable que esta pseudomona pueda producir biofilm y mantenerse de una forma bastante duradera en superficies dentro de los hospitales. Dentro de las betalactamasas que tenemos en Pseudomonas aeruginosa, las BLES, que son de clase A más presentes, son las CTXM1, 2, 3, 14, 15 y 43. En cuanto a las TEM, tenemos las 4, 21, TEM 4, 21, 24 y 42. GES 1, 8, 9 y 13, SHV 2, 3, 4, 5 y 12, BEV 1, 2 y 3, PER 1 y 2 y PME 1. Dentro de la clase D, como betalactamasa de espectro extendido, tenemos la OXA 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 28, 129, 142, 145, 147 y 183. La OXA 2, que incluye la 15, 32, 34, 36, 141 y 161. La OXA 56, que es la 128. OXA 1, la 31, OXA 18 y OXA 45. Esto nos lleva a que nuevamente podemos dividirlas según su espectro. Tenemos BLES inhibidas por clavulanato, por ejemplo la SHB2, 5 y 12, la TEM4, 21, 24 y 42, la CTXM y la GES. La GES es la betalactamasa más importante o más presente en Pseudomonas aeruginosa. En cuanto a BLES inhibidas por imipenem, tenemos la BEL, la OXA 18 y 45, la PERP, BEP y GES. Estas son enzimas que tienen una mayor afinidad por imipenem, pero el imipenem es resistente, por lo tanto, cuando se asocia el imipenem a estas enzimas, las bloquea y por eso se dice que son inhibidas por imipenem. Sin embargo, hoy en día se han encontrado ya variantes de estas enzimas que no tienen tanta afinidad y que ya no se ven inhibidas por el imipenem, pero de todos modos, de forma histórica, a este tipo de enzimas, PER-BEP-GES, se les quedó el nombre como BLES inhibibles por imipenem, y en algunos casos en México todavía podemos encontrar esta inhibición característica. Y por último, las BLES resistentes a inhibidores que podemos tener en Pseudomonas aeruginosa, la OXA 9, 13, 15, 19, 28, 32 y 35.
Otra complicación que se puede tener al momento de detectar beta-lactamasas en Pseudomonas aeruginosa son las disociaciones que se pueden presentar según los mecanismos presentes. Por ejemplo, cuando se evalúa piperacilina y ceftazidima, se puede presentar ceftazidima resistente y piperacilina sensible. Este fenómeno se relaciona principalmente a la presencia de beta-lactamasas tipo OXA, a excepción de la OXA 31, así como la presencia de beta-lactamasas tipo GES, PER o BEB, las que decíamos que eran inhibibles por imipenem. Cuando se prueba cefepima y ceftazidima, se pueden presentar ceftazidima sensible y cefepima resistente. Este fenotipo se relaciona principalmente a la presencia de beta-lactamasas tipo OXA 31, que son resistentes a inhibidores, pero también por la presencia de un eflujo por las bombas de flujo MEX-CD o PRJ, MEX-BW y MEX-XY. O también puede ser debido a la presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido tipo CTXM. En la siguiente sesión seguiremos desglosando todo este tipo de enzimas que destruyen a los beta-lactámicos y abarcaremos las beta-lactamasas con poder de carbapenemasa, entre estas las serino-carbapenemasas y las metalo-carbapenemasas.